Vamos a hablar un poco de lógica aproximada. Y bueno. Ustedes vieron que nosotros hemos hablado muchas veces, lo digo a los oyentes, de lógica aproximada. Ahora, el departamento de lógica aproximada de la Musa Equivocada finalmente, y según ellos mismos, a pedido del público, terminó la redacción de su obra fundacional. Se trata del Tractatus Logico Approximatus. Ahora, dicen ellos que el carácter fundacional de esta obra debe interpretarse en un sentido lógico y no en un sentido temporal. Esto significa que el departamento en cuestión, este departamento que forma parte de la estructura de la Musa, ya viene aplicando los principios y fundamentos de la lógica aproximada de manera frecuente, tácita, sin explicarse mucho, constituyendo así este quantum de conocimientos y principios de la lógica aproximada como una especie de tesoro revuelto, un barril de nuevo saber, un símil científico, dicen ellos, del tercer cajón de mesada de la cocina, ¿vio? Sí. Ese revoltijo, pero lleno de instrumentos y nociones hasta hace poco no reveladas. Esos son los instrumentos con los que trabaja el Departamento de Lógica Aproximada. Bueno, esta situación de desconocimiento de esos elementos ha cesado a partir de la redacción de este tratado, el Tractatus, como lo dicen ellos, ¿no? Ahora, explican lo siguiente. Vamos a hablar de qué se trata la lógica aproximada exactamente. No significa, haciendo la analogía con el tercer cajón de la mesada de la cocina, ordenar ese tercer cajón de mesada, pues como sabemos todos, ni bien hacemos ese trabajo de ordenamiento, ¿qué pasa con el tercer cajón de la cocina? Pierde su esencia y pierde también su utilidad práctica. No siempre un orden físico equivale a un orden simbólico. Esto están, dicen ellos, los obsesivos compulsivos para demostrar este acerto. Lo que el obsesivo compulsivo tiene un extremado orden en la formalidad. Como que tiene todo bajo control, diríamos, exactamente. ¿No? Se trata, pues, de compartimentar lo que es necesario que permanezca en estado de pseudo desorden. Y aquí, a través de la figura de ese tercer cajón de la cocina, ingresamos al ámbito de la formalización de esta materia, la materia de la lógica aproximada. Y dicen así, los eruditos de este departamento. Los principios que rigen la lógica aproximada, análogamente, son los principios que rigen la funcionalidad del tercer cajón de la mesada de la cocina. Si ordenásemos ese cajón al modo formal del cajón de los cubiertos. Que quede todo en su lugarcito, ¿no? Todos los Claro. tenedores, todos los cuchillos, Sí, las cucharas. Claro, e imaginemos que hiciéramos lo mismo con ese tercer cajón, donde está todo revuelto y ponemos todos juntos los pedazos de vela, hacemos los corchos, un único corretel con los tramos de piolín de pizza que uno va juntando, si tiramos a la basura los restos inutilizables de espiral, Claro. hacemos un orden perfecto el cajón. ¿Qué pasa? Significaría un quiebre en la lógica de la funcionalidad de ese cajón. ¿Por qué? Y esto explica el departamento en cuestión. Porque hablamos, claro, de lógica aproximada que contiene como parte de su esencia la existencia de un espacio irreductible a una fórmula precisa. Un espacio, dicen, de incerteza, de incertidumbre. Pero esta asimilación de la incertidumbre no responde a un rechazo a la ciencia. No es situarse ideológicamente opuesto a la ciencia exacta como desmereciéndola, sino que se asimila en razón de que ese estado de aproximación es la lógica propia que rige esta ciencia, ese estado mismo de aproximación. Más aún, al explicitarse de este modo, la lógica aproximada se mantiene dentro del campo de las ciencias. Así lo quieren mantener el Departamento de Lógica Aproximada. No es algo paralelo a la ciencia. Eso, sí. ¿Bien? Bueno, vamos entendiendo. Pensemos, para ilustrar este punto, una vez más, en el funcionamiento efectivo del tercer cajón de la mesada de la cocina, que funciona como figura exacta, o muy precisa, digamos, ¿no? Pensemos en esto. Para que el funcionamiento de ese cajón se produzca, es condición imprescindible que no exista en nuestra memoria el inventario exacto de lo que allí se encuentra.
pues esta situación de existir así obraría en contra de la supervivencia misma del cajón como tal. Su dinámica, la dinámica del tercer cajón de la mesada de la cocina, tendería a detenerse, a interrumpirse y a convertirse en algo así como un cajón muerto, una especie de museo de cosas inservibles. Uno no le estaría agregando cosas ni buscando. Todo lo que uno va encontrando lo mete ahí, ¿no? Quieto. En cambio, con una idea aproximada de qué tipo de cosas podría haber allí, pero sin saberlo con exactitud, ese vacío, ese espacio de incertidumbre, ¿vio como el agujero del juego del Senku? Claro, el del medio. El que arranca en el medio, claro. O que hay que llegar al medio. Permite el movimiento de las piezas. Claro. Si estuviera todo cubierto, nada se podría mover. Y de ese modo, el desarrollo de la razón de ser del citado cajón. La razón de ser del tercer cajón de la mesada de la cocina es que esté revuelto. Aquí el movimiento sería que muchas cosas sigan yendo a parar allí, entre otras cosas. Sigue guardando cosas ahí. Bueno, esta situación es la que crea las condiciones de que siempre exista, de un modo lógico, una manera lógica de hablar, siempre existe la posibilidad, una posibilidad no nula, de encontrar en él exactamente lo que necesitamos. No encontramos algo, alguna cosa. Bueno, vamos a ese tercer cajón. Siempre existe una posibilidad no nula de que allí hallemos la pieza que necesitamos. Si estuviera todo ordenadito, ya estaría la certeza de que no hay nada. Exactamente. Bueno, dice el departamento que dejamos por un rato la analogía con el cajón de la cocina y con esta idea nos centramos en lo que es la lógica aproximada, praxis con la que viene trabajando el departamento creado a tal fin. En principio, la lógica tradicional forma parte de la matemática, ¿no? Existe una lógica matemática cuyas demostraciones son científicamente incontrastables, precisas. Estas afirmaciones son precisas, ¿no? Bueno, esta precisión es aquello que no puede alcanzarse cuando la lógica se aplica a disciplinas diferentes de la matemática. La lógica no solo se aplica a la matemática. Está la lógica filosófica, por ejemplo. Y esto porque la lógica filosófica, ¿por qué no se puede trabajar con precisión? Porque la lógica filosófica trabaja con elementos per se no precisos. ¿Cuáles son esos elementos? El pensamiento y el lenguaje, que en un punto significarían la misma cosa. El lenguaje y el pensamiento, claro, comunidad. Que tienen una imprecisión inmanente, no son precisos. Bueno, una afirmación matemática adquiere precisión ¿cuándo? Justamente en el momento en que puede prescindir del lenguaje. Esto es, presentando su verdad en forma de una fórmula, por ejemplo, o de una cuenta, o de una ecuación. Prescinde del lenguaje, pero como sabemos, no prescinde de la letra. Pero la letra no es el lenguaje. Veo A, intersección B. Igual tanto. Claro, bueno. Eso es en todos los idiomas igual. Eso exactamente. Es lo que uno lo mira y lo entiende. Para todo aquello en lo que no opere la certidumbre de la matemática, que no pueda resumirse a una fórmula infalible, no significa que en esas áreas del conocimiento no existan las leyes, axiomas, principios, que no exista en definitiva una lógica. Existe, solo que esa lógica es aproximada. Hay que atender ahora especialmente a qué atañe este concepto de aproximación. Claro. No es que esa lógica no pueda comprobarse, no es un más o menos, sino que atañe a que el resultado de esa operación que se hace, de una operación lógica, es un producto diferente al de la lógica formal. Ahora lo vamos a explicar que no es tan difícil. Se trata de un producto inabarcable, no mensurable por sí mismo, y solo posible de captar por relación a los otros términos. Y ahora viene el ejemplo para hacerlo muy preciso y muy claro. Pensemos en la lógica formal, matemática. La siguiente cuenta, 5 menos 3, igual 2. Bien.
Esto es lógica formal. Aquí el resultado es 2. El producto, no el producto en tanto término matemático, sino la cosa que da es 2. El objeto. Ahora, pensemos, ese 2 es mensurable por sí mismo. Pertenece a los números enteros, en principio, Sí. los números naturales. Sí. Y a partir de él, del número 2, podemos establecer con precisión no solo la relación con los otros términos, con 5 y con 3, de manera relativa, cómo se relaciona el 2 de manera relativa con el 3 y con el 5, sino cuantificamos también esa relación. Esto es, podemos decir tranquilamente y con precisión que 2 es menor que 3 por 1 y menor que 5 por 3, Ujú. y sabemos también cuánto menor que 3 y cuánto menor que 5, o sea, todo lo sabemos precisamente, perfectamente Eso es mensurable. lógica formal. Lógica formal. Ahora, vayamos al ejemplo en lógica aproximada. Una forma de aproximación refiere a lo siguiente. Es como si en esa cuenta 5 menos 3 igual 2, pensemos, pudiésemos comprender que 2 es menor que 3 y que 5, pero no cuánto menor. Ahí hay un margen de incerteza. Sabemos que es menor, pero no sabemos cuánto menor. ¿Y esto por qué? Porque el supuesto 5 y el supuesto 3 y el supuesto 2 no podrían medirse por sí mismos, sino por relación entre ellos. Y acá dan un ejemplo. Vamos a hacer ver. el ejemplo de 5 menos 3 igual 2, que da perfecto, o un ejemplo en lógica aproximada. Aproximado. Una mosca es más chica que una jirafa y más chica que la República Popular China. Es verdad. ¿Pero cuánto? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Qué tanto más chica? Esto cuando la lógica aproximada trabaja con cálculos de medidas. Podríamos preguntarnos cuál es la unidad de medida, pero también puede trabajar con elementos que no se midan, como por ejemplo el tamaño de una mosca o el tamaño de una jirafa o el tamaño de la República de China. Bueno, ¿esto por qué decimos esto? Porque la lógica aproximada no es una matemática enclenque, más o menos. Es una construcción diferente y opera también en otros ámbitos como en la filosofía y más aún en la metafísica, en la patafísica y todas las cuestiones que hablamos nosotros siempre aquí. La pregunta que formula, retórica de algún modo, el departamento es: ¿qué otros instrumentos que la lógica aproximada podrían utilizarse para preguntarse el mundo de un modo divergente cuando las respuestas buscadas no son de índole matemática? Ay, Que es lo que hacemos todo el tiempo nosotros aquí, ¿verdad? tratando. Estamos. Intentamos, por supuesto. El departamento, ad hoc, el departamento de lógica aproximada, reconoce entre sus inspiraciones al Jacques Lacan, al psicoanalista, ¿no? Que sin saberlo y sin llamarla de este modo, utilizó la lógica aproximada para formalizar desde una analogía con la matemática sus enseñanzas. Lacan explicaba, uno de los modos de explicación de sus enseñanzas respecto del psicoanálisis era utilizando formalmente la notación matemática, en matemas, en ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces, para dar un ejemplo, que no hace falta meterse en la cuestión psicoanalítica, pero simplemente como ejemplo, el sujeto, la definición del sujeto en psicoanálisis, surge como resto en el sentido de una operación, como si fuera matemática, ¿no? Como producto de una operación de su propia división. Y así Lacan da muchas otras explicaciones. Esto lo explicamos nada más a título informativo para ver cómo opera la lógica matemática. Y aquí tenemos otra forma de aproximación, a lo que llamamos aproximación en lógica aproximada, muy llamativa, que puede aplicarse a algunas de las fórmulas lacanianas, pero también a otras, siempre que estemos en el campo de lógicas no matemáticas, y es la siguiente. Pensemos esto. Antes habíamos pensado en 5 menos 3, 2, antes lógica formal. Pensamos en una mosca más chica que una jirafa y que la República de China, pero no sabemos cuánto, una forma de aproximación. Ahora pensemos en otra forma de aproximación. Yo digo A dividido B igual C. Sí. Tengamos en mente eso. Sí, En lógica aproximada, lo que sabemos es que si bien esta operación es correcta,
no significa, por ejemplo, que C sea menor que A y que B, como sucedería en la lógica formal. Si usted divide un número por otro, el Le va a dar resultado... un más chico. ¿El resultado qué es? Siempre es menor. Siempre es menor. Bueno, en la lógica aproximada existe esa división, pero no tiene por qué ser menor el resultado. Claro. Simplemente sabemos que ese resultado es producto de esa división. Claro. Ahí es como podemos hacer la analogía con lo que... No se pueden hacer relaciones. Se pueden hacer relaciones, pero no cuantificaciones. No cuantificaciones, ahí está. Justamente, porque si no, ¿en qué unidad de medida? Muchas veces no hay una unidad de medida para aplicar. Bueno, así funciona la fórmula de constitución del sujeto en psicoanálisis, por ejemplo, y muchas otras. Y para terminar, la noción de aproximación en esta disciplina no se agota aquí. También implica que el producto obtenido, el resultado obtenido de cualquiera de estas operaciones, de preguntas metafísicas, filosóficas, si se quiere, este resultado, en tanto fruto de algo que constitutivamente tiene algo de incierto, pensemos otra vez en la analogía del cajón de la cocina, hay algo de incierto, conlleva también un punto ciego insalvable, un avatar que escapa hacia afuera de toda lógica. Tal vez un matemático, ninguno de nosotros lo es, pero alguien nos podría explicar que hay un punto en la matemática formal que también sucede esto. No tengo los conocimientos necesarios para llegar a esto, pero hay un punto ciego insalvable que escapa a la lógica. Esa es otra conceptualización de lo aproximado. Se trata del vacío análogo al tercer cajón de la mesada de la cocina. Es decir, existe un punto posible en el cual, por algo impreciso, todo puede echarse a perder. Pero cuando así sucede, en términos de la propia lógica aproximada, esta lógica no solo no se desmiente, sino que encuentra su justificación. Esto es parte de la lógica aproximada. Si no, sería la lógica formal, si no existiera ese punto ciego insalvable. Bueno, en un cuadernillo adicional, este tratado lógico aproximado plantea algunas preguntas, ejercicios, problemas de estructura metafísica, patafísica, podríamos decir. No, por supuesto, con la idea de resolverlos de inmediato, porque eso tal vez o no se puede o llevaría un tiempo que no podríamos mensurar tampoco. Sino, ¿por qué lo hace? Sino para entrever qué es la lógica aproximada articulada necesariamente a otros saberes cualesquiera. Un instrumento válido es lo que decíamos antes. ¿Qué es esto? Es un instrumento válido para el abordaje de cuestiones metafísicas, surrealistas, patafísicas, etcétera, o cuestiones del mundo. Entonces, enuncia algunas preguntas a manera de problema, por ejemplo. Ajá. Acá leo una de las preguntas. Dice, teniendo la chancha y los 20, ¿cuánto cuesta la máquina de hacer chorizos? ¿Vio el famoso dicho? Sí. ¿Vos qué querés? La chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Bueno, formalizado, hay una relación entre esto. Claro. Bueno, ¿quiere leer el segundo problema? Dado un gato de 5 patas, ¿cuál de ellas se considera la quinta? Refiriéndose al dicho popular de buscar la quinta pata al gato, por ejemplo. Claro. ¿Cómo tendríamos que abordar esta resolución si nosotros quisiéramos... ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo abordamos cuál es la primera pata y hacia dónde se dirige? Y si ¿por qué hay una primera pata? La primera es porque es la primera en haber nacido, por posición relativa respecto a una segunda. Pienso en el primer palo en el fútbol. Claro. Eso es una posición relativa. No hay un primero ¿no? Claro. Habría mucho más. Y quizás, además, mismo con la cuarta pata del gato, sabiendo que tiene 4, no se podría nunca decir cuál es la cuarta. Por lo pronto tiene 4. Por supuesto. Esto es un punto más. Claro. Dado En este caso, ¿cuál es la agregada? Claro. ¿Cuál es la agregada? También podría ser perfectamente posible. Después tengo otra pregunta. A ver. ¿Puede ser? ¿Silvani y Pitana significan conceptualmente lo mismo? Claro, son dos apellidos de personas relacionadas también al ambiente deportivo. Silvani y Pitana. Significan... Acá también estamos hablando, entra una cuestión de lenguaje y de etimología, si se quiere. Claro. ¿No? De significado, ¿no? También. Acá le leo otra. Dice, si Aristóteles es el padre de la metafísica, ¿quién es la madre? Se pregunta.
en la idea de que si hay un padre, no hay padre sin madre, ¿no? Ujú. Claro. Hasta ahora es así. Y si no, habría que reformular todo el concepto, y también lleva a una pregunta de tono divergente, de reformulación Claro. de conceptos. Claro, o sea, ser padre solito, padre soltero no puede ser. Y tenemos otra más, la A ver. quinta, que dice así: los pollos de 3 patas nacen de un huevo y la mitad del otro. De otro. De otro, perdón. Y puede ser. Los pollos de 3 patas Y ahí nacen de un huevo y la mitad de otro Claro. huevo. sí. Porque en tanto que un pollo trae Claro. 2 patas, Suele tener dos. medio huevo trae media pata de pollo. Ahí estamos en... Una pata de pollo. Claro, ahí sí pudiéramos hacer coincidir una lógica matemática Claro, pura 1,5. Claro. del 1,5. Que en Pero, el medio huevo cae, pero bueno. claro, ¿Por qué el medio huevo es de las partes de las patas? O sea, el medio huevo que es transversal del pollo, Como se lo dan en la carnicería. Que dice, o córteme medio cuarto pollo. trasero y... veo que justamente una pregunta, un problema de este tipo es justamente lo que nos da la pauta de cómo es un instrumento de preguntarse el mundo, la lógica aproximada. Claro. ¿Por qué? Porque si no, uno podría responder que en matemática la cuenta nos daría que sí. Sí. Y no necesariamente es así. Sí. Esto de Lewis Carroll es el Sí, que Lewis Carroll, sí, señor. el gato, que si un gato tarda 1 hora Hay un un problema ¿no? matemático extraordinario, que ahora no recuerdo, porque no es de regla de 3 simple, sino compuesta. Claro, que respecto era alguna relación así, que si un gato tarda media hora en atrapar un ratón, 2 gatos, ¿cuánto van a tardar en agarrar del mismo ratón? Si hubiera 3 gatos y 3 ratones y un solo gato, o sea, también se hace una Y juega con el posibilidad- tiempo con también. el tiempo, Con claro. con el tiempo. Claro, yo acá me quedé pensando, digo, porque no sé si llamarlo ventaja, pero la característica de la matemática es que trabaja básicamente con números, entre otros conceptos, pero esencialmente son números. Y la lógica aproximada está basada en gran medida en el lenguaje. Ujú, Y el lenguaje es inexacto. exactamente. Exactamente, es aproximado, ¿no? Entonces, yo creo que podría decirlo con todas las letras, es una desventaja que tiene la lógica aproximada, porque una ecuación matemática tiene una solución, en general única. Algunas ecuaciones pueden tener más de una solución, pero básicamente uno apunta a una Claro. única solución. En cambio, la lógica aproximada es muy complicado llegar a una única Lo que pasa es que es solución. para otro tipo de cuestiones. No es, Absolutamente. justamente que no es Porque contraria a la su- matemática. Su Para- material es el lenguaje. Su material es el lenguaje, y también esta posibilidad, claro, desde el punto de vista de resolver una cuenta, por supuesto que ahí se vale de la matemática, Sí, sí. de Yo la hago- lógica formal. No hago foco en la cuestión de la cuenta, de la cuestión, sino en la idea de resolver, el de dar una respuesta, Claro. que busca dar respuestas, Claro. pero le cuesta más a la Sí. lógica aproximada porque justamente tiene un campo mucho más endeble para trabajar. Es- Permítaseme, desde una posición tomada. Desde un punto de vista científico es así, claro. Sí, bueno. Desde el punto de vista científico, indudablemente es así. Sí, sí. Pero sí. justamente al decir que es un instrumento para preguntarse el mundo, tal vez lo que estaría haciendo falta en este momento son más preguntas que respuestas. Ujú. Como que, O una actitud menos soberbia y decir, bueno, algunas respuestas no hay. exactamente. ¿Mm? Está bueno O eso, algunas respuestas están más o menos por acá, Ujú. pero no es todo esto. puede fallar. Claro, claro. Ese punto. Nos dice, Yo creo que una situación complicada del lenguaje es que haya tantos sinónimos. Esto ya lo hemos Ya hablado, hemos hablado, en pero- algún momento, ¿no? Y complica todo. El sinónimo es una complicación. pero fíjese, si mire, por ejemplo, ya nuestros oyentes, ¿Se han hecho Abre. eco? ¿qué dice Laura Benlavicius? Interpreten. Pero el huevo, ¿no es de gallina? No es la gallina. No es la ¿Qué gallina. está leyendo? Ah, sí, El- no es, el huevo no es de no la es la- gallina. No es de la gallina. No es de la gallina. Claro.
ahí hay una lógica formal muy directa, sí, por supuesto. Pero en cuanto uno empieza a aplicar los principios de la lógica aproximada, por supuesto, la lógica aproximada no va a desmentir a la ciencia, simplemente que es otro tipo de instrumentos para abordar otro tipo de cuestiones. Sí, no sé. Bueno, científicamente... Se complementan igual. Exactamente. Obviamente.